Bien, buenos días. Después de haber alabado y glorificado el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer las Escrituras y vamos a ver cuál es la voluntad perfecta de Dios. Vamos a abrir nuestras Escrituras en Hebreos capítulo 3. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, alrededor del mundo, en España, donde nos llegan a mirar. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice así: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de lo que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Gente ocupándose por adquirir el alimento material, ignorando que tal acción no trae ningún beneficio al cuerpo espiritual. Por esta razón, hoy en día tenemos diferentes tipos de cristianos. Estaremos hablando en esta predicación acerca de los diferentes tipos de cristianos. Hoy la iglesia de Jesucristo está sufriendo azotes, y esos azotes están siendo realizados por la lengua del ser humano. Hay muchas personas que se levantan su lengua en contra de la iglesia de Jesucristo, diciendo que todos los que están allí en la iglesia son unos hipócritas. Todos los que están ahí adentro son unos falsos. Debido a que ciertamente dentro de la iglesia hay lobos, pero esos lobos no deberían de extrañarnos. Esos lobos, el Señor nos anticipó en su palabra a través de su apóstol Pablo, que vendrían lobos disfrazados de oveja para comerciar con el rebaño. Ahora, estos tipos de cristianos, esta clase de cristianos, en un tiempo fueron defensores de la fe cristiana. En un tiempo defendieron la fe cristiana. En un tiempo levantaron apología en contra de la palabra de Dios. Levantaron apología a favor de la palabra de Dios. Levantaron apología a favor de la fe que ellos estaban ejercitando. Pero conforme fue pasando el tiempo, aquel amor, aquella fuerza fue decayendo. Esos defensores de la fe saben cómo oponerse ante ella. Es decir, una persona que desarrolla un mecanismo, que crea un mecanismo, sabe muy bien cómo contrarrestarlo. Como el carpintero, como el albañil, como cualquier persona que construye, sabe muy bien cómo destruir, los inicios de la destrucción. Así también hoy estos defensores de la fe cristiana hoy se oponen. Son los que mejor saben cómo oponerse ante lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ello, hoy tenemos en las iglesias exactamente lo que está pasando en el libro de Hebreos, exactamente como el libro de Hebreos, capítulo 13 nos lo describió. No te dejes llevar por doctrinas diversas, por doctrinas contrarias, por doctrinas diferentes. Cuando la palabra de Dios dice no, es no. Sin embargo, hoy mucha gente no quiere ir a la iglesia porque ellos, al llegar a su casa, leen la palabra de Dios, leen la Biblia, y cuando ellos se encuentran con que la Biblia dice que no, y llegan de pronto adentro de las iglesias y en la iglesia se está llevando a cabo un sí, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. La palabra de Dios dice claramente que el templo de Dios, que la iglesia de Jesucristo, es una iglesia en donde es una casa de adoración. Pero hoy la mayoría de las iglesias tienen adentro sus tienditas. Están vendiendo todo tipo de artículos, están vendiendo libros, están vendiendo comida, papita, refresco. La palabra de Dios dice claramente que no.
Cuando aquella persona que llega, Pablo dijo, de hecho dijo, si el comer carne le afecta a mi hermano, dejaré de comer carne. Refiriéndose exactamente a lo que estaba por venir. Si nosotros sabemos que el levantar un comercio dentro de la iglesia afecta a la fe de nuestros hermanos, ¿por qué levantar entonces un comercio dentro de la iglesia? Si sabemos muy bien que la palabra de Dios dice claramente, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo aquellas palabras, casa de oración es la casa de mi Padre, pero ustedes la están convirtiendo en casa de ladrones, guarida de ladrones. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la palabra de Dios dice también claramente que la mujer debe de permanecer callada en la iglesia. Es decir, que no debe de predicar la palabra de Dios. Y si aquí dice que no, es no. Y así como esos ejemplos, podemos hacer más ejemplos. Puedo nombrarte más ejemplos, pero solamente te nombro estos dos ejemplos que son visuales, son palpables, son ejemplos que se vuelven físicos. Ejemplos físicos de lo que está sucediendo hoy en la iglesia de Jesucristo. Por ello estas personas que en un tiempo supieron y fueron defensores de la fe cristiana, hoy son los que mejor saben cómo oponerse ante ella. Son cristianos, amado hermano, que podríamos considerar cristianos lights. Vamos a estar mirando hoy en esta predicación acerca de los cristianos apóstatas, los cristianos semipaganos, los cuales dirigen sus ataques contra los puntos más relevantes y esenciales de la doctrina cristiana. Es decir, ellos saben a dónde golpear, ellos saben a dónde pegar. Si a Dios no le gusta que dentro de su iglesia se lleve comercio, bueno, entonces hagamos comercio dentro de la iglesia. Si Dios dice en su palabra que no debe de predicar la mujer, hagamos que la mujer predique. Saben muy bien cómo llevar la contraria a Dios. Conocen muy bien cómo llevar la contraria a Dios. Satanás conoce muy bien cómo llevarle la contraria a Dios. Satanás hace aquello que Dios ha mandado que no se haga: matar, robar y destruir. Por ello el Señor dice en su palabra: vosotros todos me habéis robado, estáis malditos con maldición. Estáis malditos con maldición significa: estáis malditos con pobreza, estáis malditos con miseria, estáis malditos con maldición significa que sobre usted viene la paga del pecado. Sobre usted viene la paga de sus delitos y transgresiones. ¿Por qué? Porque usted, el que dirige la iglesia, está permitiendo posiblemente que dentro de ella haya un comercio, y ese comercio no le favorece en nada a la iglesia de Jesucristo. Usted podrá poner, amado hermano, sus justificaciones. Usted podrá decir: es que si no pongo esta tiendita aquí, entonces la gente sale afuera a comprar. Yo me pregunto, ¿la gente viene a la iglesia para comprar, para comer, para beber? ¿O viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios? ¿Viene a la iglesia con el pretexto de poder salir a la tienda? ¿O viene a la iglesia con la intención de conocer más acerca de la voluntad de Dios? Pero estas palabras, mire dónde estamos predicando, mire alrededor. ¿Sabe por qué predicamos aquí? Aquí predicamos porque aquí no nos echan fuera. Aquí no me dicen: cállate, no vengas a predicar eso. Aquí tenemos nuestra tiendita porque de esa manera tenemos más entradas económicas para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar esto, para pagar aquello. Además, Dios nos lo va a perdonar. Entonces, cuando usted me dice que Dios va a perdonar su pecado, el pecado que se está cometiendo en la iglesia,
Usted me está diciendo a mí que Dios se va a despojar de su santidad para perdonarle a usted. Jesucristo ya se despojó de su santidad yendo a la cruz. Ya no hay otro sacrificio que hacer. La misma palabra lo dice en el libro a los Hebreos claramente. Dice así, que ya no hay otro sacrificio que hacer. Ya no existe otro sacrificio que hacer, dice claramente, porque si continuamos pecado deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Hebreos 10, versículo 26. Ya no queda sacrificio alguno. Ya conocimos hoy la verdad. Hoy sabemos aquí y ahora que a Dios no le gusta que dentro de su iglesia haya tienditas, ni que la mujer predique, ni que haya celebraciones mundanas. Por ello está en esta predicación, estamos desenmascarando a los cristianos apóstatas y a los cristianos semipaganos. Los cristianos apóstatas y semipaganos se unen en hipocresía. El semipagano le gusta realizar fiestas del día del niño, del día del padre, del día de la madre, del día del soldado, del día de la bandera y de todo tipo de fiestas paganas, fiestas seculares. La iglesia lo está